Bueno, buenos días. Qué terrible noche. A ver, vamos a ver un poco de prensa. Sí, vamos sentándonos. Se nota la resaca anoche. A ver qué dicen los periódicos de hoy. Desayunar en Badajoz es todo un lujo. Ah, mira, sí. La primera comida del día se ha convertido en el principal reclamo de la ciudad. Tostadas de toda la vida se unen a creaciones e incluso superan a la alta cocina. Ah, mira. Sí. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué jamón ni qué jamón? A ver, glosa, que no quería decirlo yo delante de todo el mundo, pero estar toda la noche dando la lata a los ganadores del Picto Bingo de anoche para que te invitaran a jamón en el desayuno es de primero de persona pesada. Pues hubiese sido todo un acierto. Pero sí, mira lo que pone aquí. Estamos en la ciudad del desayuno, la capital del breakfast. Magdalenas, Galimatías. Magdalenas. He desayunado magdalenas. Sí, magdalenas. ¿Y eso qué tiene de malo? En la tierra del aceite de oliva, del jamón, del queso y del tomate, yo he desayunado magdalenas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, pero vamos a ver. No hay ningún problema porque ahora redesayunas a las 12. Ver, micro, por favor. Yo he desayunado magdalenas. A ver qué han desayunado por aquí. ¿Está abierto? Yo lo digo, pavo y queso. Ha dicho pavo y queso. Desayuno continental, integral. Repetimos. Encuesta. Para Sí. yo no sentirme mal. Magdalenas. ¿Usted? Pavo y queso. Por otro lado, un trocito. Queso. Jamón ibérico y queso de la Serena. Mira, eso es. Aquí. Tomate y jamón. Tenía resaca, no he desayunado. ¡Dame un abrazo! Te acompaño en el sentimiento. Por aquí. Una tostadita con aceite de Badajoz. Tostada con aceite de Badajoz. Tienes muy buena cara, habéis desayunado cojonudamente. Queso y jamón. Mira, glosa. Te vas a ver peor la dieta. Así que vete para allá. Vamos a ir manos a la obra, que tenemos mucho trabajo hoy. Y ayer se comprometió a hacer su propia revolución. ¿O no te acuerdas? A ver, que no quiero pasar yo a la historia ni ser conocido a partir de hoy como el iniciador de la revolución de las magdalenas. Mucho más lejos de eso. Claro, no, y alguien ayer se subió a este escenario y dijo que iba a comprometerse a presentar el Congreso. Que no digo nada. Hay que ver, Galimatías. Hay que ver, que además de un lenguaje difícil de comprender, eres una persona muy rencorosa. Ay, pero por favor. Sí, me comprometí, ya que estoy. Vamos, yo necesito comprenderlo todo mejor. Que alguien me dedique un poquito de tiempo en investigación, en más herramientas, en generarme elementos y avances que a mí me faciliten mi vida. Pero eso no tiene nada malo. Estamos luchando por la revolución de lo... Y queremos hacer que el mundo sea más accesible. Es un derecho universal. ¿Me lo estás diciendo a mí? Sí. Y yo no te digo nada de lo contrario. Pero Estoy hoy no diciendo- has desayunado magdalenas. Bueno, pero tú te has desayunado la bolsa entera. De verdad. Si yo no te digo nada, solo te digo que hay que centrarse en esta revolución. Es que tengamos todos la llave para abrir la puerta de la accesibilidad. Estamos por buen camino. Claro que sí. Pues en este tiempo que llevamos de congreso hemos comprendido un montón de cosas. Oye. Mira cuántas etiquetas. Y esta, pues etiqueta comprendida también. Claro ¿no? que sí. Pues venga, una etiqueta de buena mañana. Sí, venga. Ahí. Esta. Oye, Mira, compromiso. Comprensión. comenzamos la revolución Comenzamos la revolución, a eso hemos venido. y de la mejor manera posible.
con la persona que mejor puede comenzar esta revolución. Damos paso a Raquel Cárcamo, codirectora del CEACOG. ¡Bien! Un segundo. Hola, buenos días. Lo primero que quiero contaros es que estoy un poco nerviosa y que estoy muy emocionada de estar hoy aquí. Y bueno, en primer lugar, os voy a presentar a una niña, que es una niña muy interesante, vais a ver. Venga, os la voy a presentar. ¿Quién es esta niña? Pues efectivamente soy yo. Y además es que, si os fijáis, llevo el mismo peinado que el día que hice la primera comunión. Y bueno, esta niña, pues he de decir que lo que más le gustaba cuando tenía 8 o 9 años y hizo la primera comunión, lo que más le gustaba era ir a la finca que tenía su familia con vacas y allí le daba el biberón a un ternero. Y bueno, pues también os tengo que confesar que esa niña pues estaba también pasando un momento bastante complicado en su vida. ¿Queréis saber por qué? Bueno, pues esa niña en el colegio tenía ciertos problemas con los compañeros y compañeras de clase, porque, bueno, sus compañeros sabían que le costaba mucho más que a ellos el aprender cualquier cosa nueva que explicara el profesor o profesora. Y entonces, bueno, pues ellos se reían de mí y me daban de lado. Y mi relación con los profesores también era un poco complicada y con las profesoras. ¿Por qué? Porque ellos hablaban muy rápido, los profesores y profesoras, y la mitad de las veces yo no entendía lo que estaban explicando. Y aparte de eso, el problema es que como yo no entendía lo que ellos explicaban, ¿yo qué hacía? Preguntar. Y ellos me lo volvían a explicar, pero el problema es que lo explicaban con exactamente las mismas palabras. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo seguía sin entenderlo y volvía a preguntar. Y entonces los profesores, ay Dios mío, los profesores se ponían nerviosísimos y no sabían qué hacer. ¿Todo esto cómo me hacía sentir? Pues yo me sentía muy frustrada, me sentía muy enfadada y sentía un muro dentro de mi corazón. Y ese muro, pues os estáis preguntando qué forma tenía ese muro. Pues la forma del muro que yo sentía con mis compañeros está relacionada con algo que he traído por aquí. Un momento que os lo enseño. ¿Qué es esto? Efectivamente, es una etiqueta. ¿Y por qué he traído una etiqueta? Porque muchas veces mis compañeros se relacionaban conmigo a través de mis etiquetas, ya fuera esta de discapacidad, o la de vaga, o la de tonta, o directamente la de bicho raro o persona rara. Y bueno, os preguntaréis, ¿y la forma del muro que sentías con los profesores? Pues muchas veces también tenía que ver con esta etiqueta. De hecho, la forma, la peor vez que lo he pasado con el tema de las etiquetas fue con una profesora mía que se llamaba María Angustias y que en una reunión de padres y madres en la que estaban todos los padres y las madres de mis compañeros de clase, se le ocurrió decir que yo era una vaga y que por eso no aprobaba matemáticas. Claro, mi hermana estaba en la reunión y entonces mi hermana le cogió y le explicó: espera un momento, señora Angustias, que le tengo que explicar una cosa. Raquel no es tonta, ni vaga. Raquel lo que tiene es que tiene discapacidad intelectual. Y entonces María Angustias no se le ocurrió otra cosa que decir: ahora lo entiendo todo. Entonces tu hermana no debería ir a un colegio ordinario, debería ir a un colegio de educación especial. Claro, os podéis imaginar
lo enfadada y lo humillada que me sentí cuando luego mi hermana llegó a casa y me lo contó. Bueno, os estoy hablando de muros, pero os tengo que contar un secreto, que cuando... Vamos a dejar por aquí esta etiqueta. Que cuando nos encontramos con muros, si miramos atentamente, podemos encontrar puertas. Y no solo eso, podemos decidir abrir esas puertas y pasar al otro lado del muro. Y yo, efectivamente, me he encontrado puertas aparte de los muros y he decidido abrir esas puertas y atravesar esos muros. Y ahora me gustaría compartir con vosotros algunas de esas puertas que he atravesado. Por ejemplo, la primera puerta que atravesé, pues la podríamos llamar Francisco, porque así se llamaba un profesor de matemáticas, y aquí os confieso que las matemáticas, cuando yo conocí a Francisco, me daban muchísimo miedo. Eran casi mi peor pesadilla. Era la asignatura con la que yo peor lo pasaba. Pero es verdad que Francisco, pues era un profesor muy paciente y con su forma de dar clase y de hacernos sentir a todos los compañeros y compañeras que estábamos en el aula, pues fue el primero que me hizo sentir a gusto y visible en clase, hasta el punto de que Francisco me hizo 2 regalos fundamentales. El primero de ellos, bueno, nos recomendó este libro que se llama El diablo de los números y que es un libro de matemáticas. Imaginaros la cara que se le quedó a mi familia cuando yo les dije que quería ese libro de matemáticas por mi cumpleaños. Mi madre pensaba que estaba loca. Y bueno, pues aparte de eso, Francisco me hizo un regalo todavía mejor, porque con Francisco descubrí mi vocación. Y os que estaréis preguntando, ¿y cuál es esa vocación? Pues esa vocación era ser profesora. Pero no una profesora cualquiera, cuidado. Una profesora como Francisco, que abra puertas. Es decir, que haga que todos sus alumnos y alumnas se sientan a gusto, valorados y visibles en clase. Y bueno, pues de aquí vamos a pasar a la siguiente puerta, que fue el momento en el que llegué al movimiento asociativo. Y llegué al movimiento asociativo porque yo ya estaba harta de estudiar y decidí ponerme a trabajar, porque estaba muy frustrada. Y entonces decidí ponerme a trabajar y me acerqué a una fundación que se llama Fundación a la Par y que forma parte de Plena Inclusión. Y bueno, en esta fundación, lo primero que noté y lo que me conquistó de esta fundación fue que por primera vez escuché hablar de 2 palabras sobre mí que nunca había oído hablar, de mis habilidades y de mis capacidades. Y aparte de eso, es que poco tiempo después de llegar a la fundación, me ayudaron a encontrar mi primer trabajo. Y allí en mi primer trabajo descubrí que es que cuando tienes los apoyos que necesitas, puedes hacer un trabajo igual de bueno que el que haría cualquier otra persona. Y de aquí pasaremos a la siguiente puerta, que fue un curso de formación de formadores en derechos que hice en el año 2011 y que lo gestionaba Plena Inclusión. Y bueno, os tengo que decir que este curso fue maravilloso. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que hice un curso en el que todos los alumnos y alumnas teníamos discapacidad intelectual. Y esto me permitió conocer experiencias que yo no conocía. Por ejemplo, escuché hablar por primera vez de la incapacitación. Y claro, entonces me enteré de que, bueno, había, por ejemplo, un compañero mío que, por ejemplo, no entendía por qué él, solo por tener discapacidad, tenía que pedir permiso y una autorización a su tutora para casi cualquier cosa, incluso para asistir a un curso gratuito como este en el que estábamos. Y la verdad, cuando yo escuché esto, yo me enfadé. Y además es que descubrí que los muros que yo había identificado en el sistema educativo no están solo en el sistema educativo,
están por toda la sociedad, cuidado. Y entonces dije, lo que quiero no es transformar el sistema educativo, lo que quiero es transformar la sociedad de arriba abajo. Un poco tiempo después descubrí que esto lo que quiere decir es que descubrí la conciencia colectiva y el activismo. Y bueno, la siguiente puerta de la que os voy a hablar fueron las primeras oposiciones adaptadas para ordenanza. Cuando me hablaron de estas oposiciones en mi fundación, yo dije que no me iba a presentar y me negué tajantemente. No quería ir y fue mi madre la que me dijo, Raquel, piénsatelo, pruébalo. Y si resulta que está el material adaptado y que puedes estudiar y hacer los exámenes como cuando hiciste el curso de formación de formadores, que estaba todo en lectura fácil. Y entonces, pues decidí probar y hacerlo. Y efectivamente, todo el material que vimos durante las oposiciones estaba adaptado. Y bueno, entonces hice el examen y ¿sabéis qué nota saqué? ¡Un 10! Pero no saqué plaza y ahora voy a ver un poco de agua. Ay, se me empieza a secar la garganta. Bueno, pues no saqué plaza porque básicamente era un concurso oposición. Y diréis, ¿qué es esto de un concurso oposición? Bueno, pues que aparte de valorar la nota del examen, también miraban la experiencia que tenías en el ámbito laboral. Y yo, bueno, pues llevaba muy poquito tiempo trabajando y tenía muy poca experiencia. Pero voy a contar un secreto, que ahora, después de unos cuantos años, me alegro de no haberme sacado la plaza, porque la verdad es que el trabajo de ordenanza creo que sería mucho más aburrido que mi trabajo en el CEDACO. Hombre, para empezar me habría perdido este maravilloso congreso. Y bueno, pues la siguiente puerta de la que os voy a hablar fue el momento en el que pude trabajar de formadora. Y para mí este momento fue muy especial porque ¿recordáis cuál era mi primera vocación, la que descubrí con Francisco? Efectivamente, ser profesora. Y bueno, pues yo la verdad, yo ya lo había dado por imposible porque, bueno, pues porque no, pues porque para eso hay que hacer una carrera universitaria y yo pues pensaba que no iba a poderlo hacer. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando encontré otra forma de ser profesora. Pero además es que esta forma de ser profesora me gusta muchísimo más que la que había pensado cuando conocí a Francisco y no la cambiaría por nada. Es más, me lo han preguntado varias veces si me plantearía ir a una escuela de adultos, intentarme sacar la carrera y tengo claro que no. Y bueno, además es que os quiero enseñar esta foto porque para mí esta foto es de una charla que para mí fue muy especial. Porque no lo veis aquí, pero aquí al lado de este hombre de camisa azul estaba mi hermano, porque dio la casualidad de que una empresa que nos pidió la charla, que nos pidió dar una charla, era una empresa en la que por casualidad estaba trabajando mi hermano. Así que resultó que fue la primera vez que alguien de mi familia me vio dando una charla. Y bueno, pues ahora os quiero hablar un poquito sobre mi primera charla. Lo primero, ¿sabéis dónde fue? Fue aquí mismo, en Extremadura, en Badajoz. Y además es que fue muy curioso porque esta charla, 5 minutos antes de esta charla, resulta que me cogen y me dicen, oye, van a venir unos periodistas que son de la tele de Extremadura, de un canal que se llama Escúchame. Y bueno, pues aquí tenéis una foto de esa entrevista que me hicieron en la tele de Extremadura. Pero lo más curioso de todo es que ayer, 11 años después, me han vuelto a entrevistar
los de la tele de Extremadura y el programa Escúchame. Así que la verdad es que pues me hace mucha ilusión. La sexta puerta de la que os voy a hablar es mi llegada a la Junta Directiva de Plena Inclusión. Y bueno, pues esta puerta, la verdad me hizo mucha ilusión, porque hasta ese momento, pues no había personas con discapacidad en la Junta Directiva que llevaran nuestro punto de vista a los órganos de decisión. Así que para mí fue algo muy especial y lo disfruté mucho. Pero esto de la accesibilidad no va solo de nuestra historia personal, de las barreras de accesibilidad que nos hemos encontrado y cómo las hemos afrontado. No, esto también tiene una historia colectiva que es muy importante escuchar, y por eso os quiero contar algunos de esos hitos de la historia colectiva, porque además es que en la accesibilidad, igual que en cualquier otro derecho, si vamos cada uno por nuestro lado, no vamos a avanzar mucho. Tenemos que ir juntos y juntas y ir desde lo colectivo. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de una concentración que se hizo por el derecho al voto en el año 2018. Y bueno, pues gracias a esa concentración y a muchos actos de reivindicación anteriores, bueno, pues en el año 2018, 100.000 personas con discapacidad que hasta ese momento no podían votar, recuperaron el voto. El siguiente hito del que os quiero hablar es la Ley de Apoyos del año 2021. Con esta Ley de Apoyos surge la figura del facilitador judicial, que la verdad a mí me parece una figura fundamental, porque es la que va a permitir que cuando una persona con discapacidad tiene que ir a un juicio por el motivo que sea, pues sepa lo que está pasando y, bueno, pues esté menos perdido y sepa lo que tiene que hacer. Entonces me parece fundamental. Ay, perdón. El último hito del que os quiero hablar, que para mí también es muy especial, es el momento en el que la accesibilidad cognitiva pasa a ser ley. Y bueno, este hito me pareció muy importante y bueno, ocurrió el año pasado, en el 2022, y bueno, me pareció muy interesante por dos cosas. Lo primero, porque la accesibilidad cognitiva hasta entonces no estaba realmente escrita y realmente no estaba presente como tal en las leyes. Y en ese momento fue la primera vez que en una ley se escribieron las palabras accesibilidad cognitiva. Y me parece fundamental porque hay un problema, que es que lo que no se visibiliza y no se da a conocer, pues no se conoce, y entonces, claro, no se conocen las herramientas, no se conocen los apoyos y es todo mucho más complicado. Pero es que además de eso, gracias a esta ley, surgió el CEACOG, y gracias a esta ley, hoy estoy aquí en este maravilloso congreso. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de qué es lo que hemos vivido hasta este momento. Pero, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que ver el futuro. Y entonces, para eso, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Si le preguntamos a la Raquel del futuro, que además me dicen por el pinganillo que es una mujer con mucha imaginación y además con mucha creatividad y muy interesante. Entonces, ¿queréis que le preguntemos a ver cómo ve la accesibilidad en 10 años? Bueno, pues vamos a preguntárselo. Pues en 10 años yo me imagino hospitales que están bien señalizados y en los que yo no me pierdo. También me imagino pues yendo a consulta médica y que el médico hable conmigo y no con mi acompañante. Y además,
yo pueda entender qué me está pasando y qué necesito hacer. También me imagino colegios en los que puedo estudiar con libros de textos que estén adaptados. Y además también hay exámenes que están adaptados. También me imagino haciendo compras por internet, porque el problema es que ahora mismo, cada vez que tengo que comprar algo por internet, ¡uy! ¡Ay, Dios mío! Es algo súper complicado. Es que no entiendo las páginas web ni las aplicaciones de compra. Y bueno, pues también me imagino a compañeros y compañeras que estén trabajando en empresas o en organismos públicos y que además eso ya sea algo habitual y no sorprenda a nadie. Y no solo eso, sino que además cuenten con los apoyos que necesitan para poder desplegar todo su potencial. Y bueno, pues también me imagino pues con una pareja y bueno, pues pudiendo decidir si quiero tener hijos con ella o no. Y si decido que no quiero tener hijos con ella, pues puedo tener información sobre los métodos anticonceptivos y decidir qué método anticonceptivo quiero usar. Estos sueños de los que hemos hablado son algo muy importante. ¿Por qué? Porque es que, como vimos ayer en la mesa de las personas, la accesibilidad cognitiva es necesaria para algunos colectivos, como por ejemplo el colectivo de migrantes y por ejemplo también el colectivo de personas con discapacidad. Pero es que además de ser necesario para estos y para otros colectivos, es que nos ayuda a todos y nos beneficia a todos. Y aquí os voy a poner un ejemplo de algo que me pasó en la junta directiva. En una de las primeras juntas directivas en las que participé, bueno, pues teníamos que aceptar las cuentas anuales. Y entonces, bueno, pues uno de mis compañeros, que de vez en cuando le gustaba hacer bromas, dijo una broma y básicamente lo que dijo fue que estaba muy contento de que yo me incorporase a la junta directiva porque las cuentas en lectura fácil las entendía y así iba a poder vigilar al tesorero. Y bueno, además de eso, los sueños de los que hemos hablado son puertas que nos quedan por abrir. Pero ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que son demasiadas puertas, que yo no voy a poder abrirlas todas sola. Porque además os cuento un secreto, que es que todas estas puertas, si uno va cada uno por su lado a intentar abrir la puerta, no se van a abrir. Las tenemos que abrir entre todos y todas. Esto en un primer momento parece muy complicado, ¿verdad? Bueno, pues voy a tener algo que tengo por aquí y que nos va a ayudar un poco a hacer esto. De paso aprovecho y bebo un poco de agua. Bueno, aquí tengo las llaves. Pero estas llaves, os tengo que confesar que no son unas llaves cualquiera, son las llaves de la accesibilidad. Y ahora quiero que todos juntos levantemos la mano. A ver, que yo os vea levantar la mano. Muy bien, y vamos a agarrar todos una llave imaginaria, como por ejemplo la llave de nuestra casa. Y cuando yo cuente 3, vamos a girar la llave. 1, 2 y 3. Y ahora, ya para terminar, ya sí que sí, os voy a pedir una cosa muy sencilla. ¿Vale? Yo voy a decir una frase y vosotros quiero que la acabéis. ¡Que entre la revolución de lo... ¡Muchas gracias!